Hoy nos sumergimos en un material con una idea central que la verdad da que pensar, que el dinero no es solo una herramienta, sino un espejo, Un espejo, sí, un reflejo bastante fiel de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y, bueno, de las decisiones que tomamos, o de las que evitamos tomar, claro. totalmente. La misión de este análisis es ir más allá de los consejos de siempre, del típico «gasta menos de lo que ganas». Que ya lo sabemos todos, exacto. Es explorar una filosofía mucho más potente, que cada error financiero no es un fallo en una hoja de cálculo, sino un síntoma de nuestra psicología. Ahí está. Vamos a intentar entender qué hay detrás de los números, partiendo de una premisa. Cuando el pensamiento cambia, el dinero, de alguna manera, le sigue. Es que ese es el núcleo de todo. Esta conversación no va sobre cómo se hace un presupuesto, que eso, bueno, lo encuentras en cualquier sitio. Claro, va sobre por qué, sabiendo perfectamente que deberíamos tener uno, la mayoría no lo tenemos. Esa es la gran pregunta. El concepto clave aquí es que los errores financieros son en realidad señales, mensajes. O sea, es como si nuestro sistema financiero nos estuviera diciendo, oye, aquí hay algo en tu sistema de pensamiento que no está alineado. Me gusta esa idea. Y para explorarlo, vamos a analizar 7 de esos errores comunes, pero no desde la parte técnica, sino desde lo que las fuentes llaman sus síntomas cognitivos. Vale, pues vamos a desgranar eso. El primer error que se menciona parece el más básico de todos, no tener un presupuesto. El número 1. Pero el enfoque es curioso. No lo tratan como un simple descuido, sino como algo casi existencial. Lo describen como renunciar a la voluntad de decidir conscientemente sobre tu vida. Es fuerte, ¿eh? Sí, es como ir al volante, pero sin mirar el salpicadero ni las señales. Y el síntoma cognitivo que le asocian es la evitación de la realidad. O sea, no querer mirar, Exacto, es una negación activa. y se encadena de forma casi perfecta con el segundo error. Vivir al límite, gastar todo lo que ingresas, el famoso llegar a fin de mes. Eso es. Y a menudo se justifica con una capa de filosofía de bolsillo, el famoso carpe diem, hay que disfrutar la vida. Claro, el me lo merezco. Pero el análisis que tenemos delante sugiere que, en muchos casos, es una manifestación de un profundo miedo al futuro. Es como si al quemar todos los recursos en el presente, nos aseguráramos de no tener que pensar en el mañana. El síntoma aquí es una falta de visión temporal. Es un presentismo radical, como dices. Exacto. Claro, tiene todo el sentido que vayan de la mano. Si evitas la realidad de tu presente con el presupuesto, es casi inevitable que evites la realidad de tu futuro con el ahorro. Es una doble negación. Sí, pero me pregunto, ¿dónde está la línea entre un sano disfrutar del momento y esta falta de visión temporal? Porque a veces parece que la cultura nos empuja a eso, ¿no? Es una pregunta excelente, porque la línea es muy fina. Los textos sugieren que la diferencia está en la intencionalidad. En la intención. Sí, disfrutar del presente de forma consciente y planificada, dentro de tus posibilidades, es saludable. El problema surge cuando disfrutar se convierte en un pretexto para no tomar decisiones, Ah, vale. cuando es una reacción impulsiva para tapar una ansiedad sobre el futuro. No es lo mismo elegir gastar en una experiencia valiosa que gastar para no tener que pensar en el fondo de emergencia. Claro, uno es una elección, el otro es un escape. Eso es. Entendido. Es la diferencia entre el placer y la anestesia, por así decirlo. Esto me lleva a los siguientes 2 errores que se mencionan, que parecen centrarse más en la acción o en la falta de ella. El tercero es no ahorrar de forma sistemática. Y aquí hay una frase en el material que es demoledora. El ahorro espontáneo es una ilusión. Es que es una verdad incómoda. La idea de que ahorraré lo que sobre a fin de mes es una de las mayores trampas mentales que existen. Porque nunca sobra. Casi nunca. La realidad es que el gasto tiende a expandirse para cubrir los ingresos. Por eso, el problema no se identifica como una falta de fondos, sino como una falta de arquitectura mental. Arquitectura mental, me gusta. No hay un sistema deliberado, un diseño. El ahorro no ocurre por accidente, ocurre por diseño. Se trata de pagarte a ti primero, de automatizarlo, de quitar la decisión del día a día. Y junto a la falta de un sistema para construir algo, está el uso de un sistema para destruirlo, la deuda. El cuarto error, endeudarse por deseos, no por necesidades. Este es clave. Aunque, de nuevo, esa línea a veces puede ser borrosa. Un viaje puede sentirse como una necesidad para la salud mental, por ejemplo. ¿Cómo proponen las fuentes que se haga esa distinción?
Pues proponen un cambio de marco. La distinción es crucial. Una deuda para una necesidad estratégica, una herramienta para tu trabajo, una formación que aumentará tus ingresos, puede ser una palanca. Claro, una inversión. Pero la deuda para cubrir un vacío emocional, para comprar una felicidad que dura un rato, es un ancla. El síntoma cognitivo es la confusión entre deseo y necesidad. ¿Y cómo se desenreda eso? El texto propone una pregunta muy directa que uno debería hacerse antes de firmar nada. ¿Esta deuda me acerca a mi propósito y a la vida que quiero construir? ¿O es solo una distracción momentánea de mis problemas? Esa pregunta lo cambia todo. Saca la decisión del ámbito financiero y la lleva al de los valores personales. Totalmente. Vale, hasta ahora hemos hablado de acciones muy concretas. Presupuestar, ahorrar. Pero los últimos 3 errores que se mencionan parecen tocar una fibra más profunda, ¿no? Ya no hablamos tanto de lo que hacemos, sino de lo que sentimos. Completamente. Entramos en el terreno del miedo y de la percepción. El quinto error es no invertir por miedo. El gran clásico. Y el material es muy claro en esto. No se refiere al riesgo real, medible y gestionable del mercado. Se refiere al riesgo imaginado, a ese monstruo que creamos en nuestra mente sobre perderlo todo. El famoso «y sí». ¿Y si invierto y justo cae el mercado? Ese mismo. El síntoma es el sesgo de aversión al cambio, o más concretamente, la aversión a la pérdida. Que nos duele el doble que la alegría de ganar. Exacto. Y lo irónico es que, por miedo a una pérdida potencial, nos garantizamos una pérdida segura por la inflación. El dinero que no se invierte pierde poder adquisitivo cada día. Es una certeza de empobrecimiento lento. Parece seguro, pero no lo es. Y este miedo se manifiesta de muchas formas. El pánico a la volatilidad, la parálisis por análisis o la creencia de que con tan poco dinero no merece la pena empezar. Todos avatares de ese mismo monstruo. Y ese miedo a lo imprevisto conecta con el sexto error, no tener un fondo de emergencia. El texto lo califica de error filosófico más que financiero. Sí, fíjate, es como la creencia implícita de que el caos no te va a tocar, de que los imprevistos les pasan solo a los demás. Es caminar por la cuerda floja sin red. Pero no por valentía, sino por pura negación. Es una manifestación de la ilusión de control total, La creencia de que todo está bajo nuestro control. que es frágil y francamente peligroso. Un fondo de emergencia no es pesimismo, es realismo. Es el colchón que te permite tomar decisiones desde la calma y no desde la desesperación cuando la vida, pues, inevitablemente sucede. Totalmente. Y llegamos al séptimo y último error, que según las fuentes es el más sutil y peligroso. No formarse financieramente. Este es tremendo. Es la creencia de que ya se sabe lo suficiente o, peor aún, que es un tema que no va con uno. Es el sesgo de exceso de confianza, o su primo hermano, la apatía deliberada. Se compara con dejar de aprender a conducir simplemente porque llevas un tiempo sin tener un accidente. Buena la logía. El problema de la ignorancia financiera es que es silenciosa, no se nota día a día, hasta que se manifiesta en forma de una mala decisión, una estafa o la llegada de la jubilación sin ahorros. Y ahí ya es tarde. Ahí el coste de no haber aprendido es altísimo. No se trata de ser un experto en bolsa, sino de entender las reglas del juego en el que todos, nos guste o no, estamos participando. Vale, entonces, si juntamos estos 7 errores, el patrón que emerge es muy claro. Ninguno de ellos es fundamentalmente un problema de matemáticas. Para nada. Todos parecen tener una raíz emocional o psicológica. Miedo, negación, impulsividad. Si el problema no es técnico, la solución tampoco puede serlo. No basta con una nueva app de presupuestos. Ahí está la clave. Por eso, para ayudar a hacer un autodiagnóstico más profundo, el material propone una herramienta que me parece muy útil, el modelo de los 3 niveles de error financiero. A ver, expliquemos eso. Un modelo para entender la profundidad de nuestros propios fallos. Suena interesante. Es muy clarificador. Imagina una pirámide invertida. En la punta, lo más superficial, está el nivel 1, el error técnico, el cómo. Exacto. Aquí está el no saber usar una hoja de cálculo, no conocer opciones para invertir o no saber programar una transferencia automática. La gran mayoría de los consejos financieros se quedan aquí, en la mecánica. En las herramientas, básicamente. Pero la mayoría sabemos que tenemos que usar el martillo, aunque no lo cojamos. Exacto. Por eso hay que bajar al siguiente nivel. El nivel 2 es el error emocional.
Este es el porqué inmediato. La emoción que te frena. Es la emoción que te impide usar la herramienta. Es el miedo que te paraliza y no te deja invertir aunque sepas cómo. Es la impulsividad que te lleva a comprar. O la negación que te impide abrir la app del banco. Vale, el nivel 1 es la herramienta. El nivel 2 es la emoción que te impide usarla. Y me imagino que el tercer nivel es de dónde viene esa emoción. Precisamente. En la base de todo, la parte más ancha y profunda, está el nivel 3, el error identitario. Esta es la raíz profunda del problema. La raíz. Aquí viven nuestras creencias limitantes y nuestra narrativa interna. Es la historia que nos contamos sobre quiénes somos en relación con el dinero. Frases como Yo no soy bueno con el dinero, en mi familia nunca hemos sabido ahorrar, el dinero es para otro tipo de gente o no me merezco tener tranquilidad financiera. Cuando tu identidad es esa, tus acciones, de forma inconsciente, se alinean con esa historia. es potente, porque implica que puedes tener todas las herramientas del mundo, nivel 1, y un control emocional decente, nivel 2. Pero si en el fondo crees que esto no es para ti, Te vas a sabotear igual. Para aterrizar esto, el texto cuenta una microhistoria, el caso de Lucía. sí, y es un caso perfecto porque no es el típico perfil de alguien con problemas de dinero. Lucía tenía buenos ingresos, cero deudas, una vida que desde fuera parecía totalmente en orden. Pero por dentro, Sentía una ansiedad constante e inexplicable cada vez que pensaba en sus finanzas. No tenía presupuesto, ni fondo de emergencia, ni ahorros sistemáticos. Vivía bien, sí, pero en un castillo de naipes financiero. Y ella lo sabía. y si aplicamos el modelo de los 3 niveles a su caso, ¿qué vemos? Pues vemos que su problema no estaba en el nivel 1, el técnico. Ella es una profesional formada, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Claro, la teoría se la sabía. Podría haberte dado una clase sobre la importancia de un fondo de emergencia. Su problema estaba en parte en el nivel 2, el emocional. Sentía un miedo atroz a mirar sus cuentas. Pero la raíz de ese miedo, el origen, estaba en el nivel 3, en el identitario. Exacto. Es increíble cómo una idea tan simple como no soy buena con el dinero puede sabotearlo todo. Y el material explica cómo llegó Lucía a esa conclusión. ¿Fue algo que aprendió en su familia o una historia que se construyó ella misma? El texto sugiere que era una mezcla. Había oído frases en casa que minusvaloraban la gestión del dinero, pero sobre todo fue una conclusión que ella misma reforzó con el tiempo. Una mala decisión de joven, por ejemplo. Quizás. Un par de malas decisiones fueron suficientes para crear la etiqueta. No se me da bien esto. Y una vez que te pones esa etiqueta, empiezas a actuar en consecuencia para demostrarte que tienes razón. Una profecía autocumplida. Totalmente. Evitaba la gestión, la planificación, porque en su mente ella no era de esas personas. Y el cambio entonces no vino de una nueva app de finanzas. Para nada. El punto de inflexión fue cuando, a través de la reflexión, se dio cuenta de que esa identidad no era un hecho inmutable, sino una historia que se estaba contando. Y que podía contar otra. Y que podía empezar a contarse una nueva. Soy una persona responsable y capaz de gestionar mis finanzas. El texto subraya que cuando consiguió cambiar esa narrativa interna, todo lo demás empezó a ordenarse. Y no por magia, sino por intención. Sus acciones empezaron a alinearse con su nueva identidad. Exacto. Empezó a hacer un presupuesto no por obligación, sino porque es lo que hace una persona responsable. Entonces, la gran conclusión que proponen las fuentes es que los errores financieros no son defectos de carácter. No, ni algo por lo que sentir vergüenza. Son simplemente señales, mensajes que nos invitan a ajustar nuestro pensamiento. Y por eso proponen 3 acciones clave. No ignorarlo, no castigarnos por él, sino escucharlo. Escucharlo. Preguntarnos qué nos está diciendo sobre nuestros miedos, nuestras creencias o nuestra identidad. Exactamente. Se trata de cambiar la pregunta de ¿cómo arreglo este problema? A ¿qué me está intentando enseñar este problema sobre mí mismo? La conclusión final es que al corregir el pensamiento, el dinero se alinea. Y el objetivo último no es solo acumular riqueza. No, eso puede ser una consecuencia. El objetivo es algo mucho más profundo. Alcanzar la paz financiera. Y esto nos devuelve a la idea del principio, la del dinero como un espejo. Claro. Alinear nuestras finanzas es, en el fondo, un acto de alinear nuestra mente con nuestra realidad y con la vida que de verdad queremos construir. Sin duda. La idea que queda resonando es que el camino hacia la salud financiera no empieza con una hoja de cálculo, sino con la introspección.
Totalmente. La clave no es la disciplina forzada, que a menudo fracasa, sino el cambio de la narrativa interna. Cuando cambia la historia que te cuentas, cambian las decisiones que tomas casi sin esfuerzo. Y quizá, para cerrar, podríamos dejar una reflexión en el aire. Si aceptamos esta premisa de que los errores financieros son señales, la pregunta para cada uno sería, ¿cuál es la señal más persistente que tu propia vida financiera te está enviando ahora mismo? Buena pregunta. Y más allá de buscar una solución técnica, ¿qué creencia a nivel de identidad podría estar detrás de esa señal? En la raíz de todo, esperando a ser examinada y quizás reescrita.